Nuevamente le doy la bienvenida a la comunidad estudiantil que actualmente cursa la carrera de arquitectura, que está por concluirla o que se va a integrar ya a su trabajo. En este video abordaremos lo que es el detalle de escaleras, así que continuamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Dependiendo del diseño de nuestros edificios, vamos a seleccionar todas aquellas escaleras que hemos incluido, sean para circulación de público o de servicio, y de las cuales vamos a desarrollar todos sus detalles para que se puedan construir, independientemente de los materiales que se vayan a utilizar, en este caso a especificar. Escaleras marinas que son de servicio, como son más pequeñas, quizá esas convenga mejor incluirlas en los planos de herrería. Pero para el efecto de esta explicación, vamos a desarrollar esta que he seleccionado. Antes de continuar, hay que aclarar que la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico ya nos está definiendo algunas consideraciones para el diseño de nuestras escaleras. Aquí voy a mostrar dos casos en concreto que tienen que ver con ellas. Por ejemplo, en el punto 2.2.2.5 referente a escaleras, en el inciso K nos indica: en caso de tener circulación por debajo, tendrán una protección horizontal a una altura mínima de 10 centímetros perimetralmente o en los lados abiertos bajo la escalera, a partir de una altura menor que 210 centímetros del lecho bajo de la rampa. ¿Esto qué nos indica o para qué sirve? Es que va a ser de gran utilidad para aquellas personas que padecen de debilidad visual. Lo que tenemos que reflejarlo en planta y en corte. Si por alguna razón, cuando hicimos nuestros planos arquitectónicos de plantas y cortes, no lo habíamos percibido de esta manera, cuando vayamos a hacer nuestros detalles de escalera, ya tenemos que tenerlo claro para incluirlo en nuestro dibujo y va a formar parte tanto de diseño como constructivamente. Veamos ahora en la misma norma técnica complementaria, cuando nuestro edificio no consideramos elevadores o montacargas, sobre todo destinados para personas con discapacidad, lo que se requiere, según la norma, son salvaescaleras, en la cual se indica lo siguiente. En el 2.2.2.10 referente a salvaescaleras, tenemos 3 puntos que tienen que ver con esta. En el primero, con terminación 10.1, los salvaescaleras se consideran como medios complementarios a escaleras y o rampas. En el siguiente, con terminación 10.2, los salvaescaleras se podrán utilizar para realizar recorridos de hasta 75 grados. Y en el tercero, con terminación 10.3, los salvaescaleras cumplirán lo establecido en los incisos A a C siguientes. Inciso A: tendrán un asiento plataforma en función del uso previsto y las dimensiones mínimas establecidas en la tabla 2.2.2.10.3. Inciso B: se respetará el ancho mínimo libre de la escalera cuando no están desplegados o en operación. Esto no aplica al interior de las viviendas siempre y cuando sean plegables. Y el inciso C: se incluirá un letrero con su capacidad de carga. Estos puntos tienen que ver con las normas de accesibilidad para los proyectos. Y nuevamente, si no se había previsto inicialmente en nuestro diseño, sí, cuando lo empezamos a desarrollar es que vamos afinando nuestro diseño de edificio. Los planos que vamos a hacer de detalles de nuestra escalera van a ser 1:25, nunca menor esta escala, porque de lo que se trata es de ampliar la información que se necesite para poderla resolver constructivamente. También se incluirán todas las plantas que tengan que ver con todos nuestros entrepisos del edificio. Si por alguna razón alguna se repite varias veces, lo que se hace es una planta tipo, pero sí es importante siempre dibujar la primera planta, planta baja, o incluso si va hacia sótano, también la última o las que correspondan, y hacia arriba, todas las que sean diferentes, o si son tipo, que sea una, pero la que sí se necesita
es la última, la que da hacia la azotea si fuera el caso, o el nivel que corresponda. Esta escala, ¿qué información nos va a permitir incluirla que no se podía en nuestros planos arquitectónicos en escala 1 a 100 o 1 a 50? Lo primero que tenemos que definir son nuestros cortes, por dónde van a pasar para que podamos resolverla constructivamente. Y estos serán todos los que se necesiten según nuestra escalera. Ya podremos también incluir cotas, que en las plantas arquitectónicas no se podía y que aquí sí son necesarias, ya más en específico para ir afinando nuestros detalles. También vamos a colocar todos los niveles posibles en todas nuestras plantas. Y aquí, haciendo un acercamiento más a un detalle de esa misma planta, ya veremos que también se podrá incluir otro tipo de información, como es el caso del número de huella o peralte que corresponda, dependiendo del nivel que se está incluyendo la planta. Cotas ya más a detalle, aquí ya se ven, ya podemos acotar 10 centímetros, 5 centímetros, una cota de arranque, de término de esta rampa, en fin, más información que nos permiten enriquecer más. Voy a hacer la siguiente aclaración en cuanto al acotado de nuestras huellas. He visto planos que hay quien acota todas las huellas, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Yo lo creo innecesario, porque a final de cuentas el ancho de las huellas todas son iguales. No puede ser que vayan a haber algunas distintas, salvo que fuera un descanso, pero esa ya es otra consideración. Entonces, yo en lo personal, porque además después se va a hacer un detalle, soy de la idea de acotar una sola y lo que nos desarrolle con las siguientes y la total de todas ellas. Con esto, constructivamente o en obra, es suficiente. Lo demás, repetir 30, 30, 30 centímetros, es totalmente irrelevante. En este caso se incluyen las pendientes porque va un desagüe, una bajada de aguas pluviales. Y esto, entre otra información, puede ir más dependiendo de nuestro diseño y de la otra información que pudiéramos necesitar. Veamos ahora los cortes. Si por alguna razón no le presentamos al estructurista de inicio en los planos arquitectónicos algunos que pasen por nuestras escaleras, es conveniente empezar a hacerlos y mandarles información junto con las plantas para que el estructurista nos brinde la información que necesitamos en cuanto a dimensiones de la estructura de la escalera. ¿Qué elementos la pueden conformar? Uno como arquitecto lo propone y el ingeniero lo revisa para sobre de ello poder trabajar. Si fuera necesario o el estructurista sugiere algún elemento adicional, tendremos que ver arquitectónicamente cómo nos impacta para, en base a ello, tomar las decisiones y entonces sí, y empezar a proceder a desarrollar a detalle nuestra escalera. Dicho lo anterior, aquí estoy mostrando cómo inicialmente es nuestra representación de la escalera, en este caso en una escala 1 a 50, y cómo tendrá que ser en escala 1 a 25, donde ya le empezaremos a dibujar a mayor detalle. Una vez que el estructurista ya nos ha dado la información sobre las dimensiones de nuestra estructura, y empezaremos a complementar nuestros cortes con la siguiente información. Una de ellas es ya empezar a dibujar nuestros barandales. Para ello, o de hecho, en este preciso momento es cuando los empezamos a diseñar, porque esta escala ya no los permite. En estos cortes ya empezamos a dibujarlos tal cual como nos van a quedar en nuestro plano. Otra información son las proyecciones en alzado. Aquí ya se nos presenta tanto del barandal como de nuestros escalones. Aquí está faltando el lecho bajo de nuestra losa y de la estructura para verlo realmente cómo se va a ver. Esta es una información importante que nos permite visualizar las rampas, sobre todo las rampas, de cómo van a llegar aquí y cómo se van a unir en estos puntos de llegada y de partida, dependiendo de nuestros descansos. Plafones, en este caso y en muchos otros también se da que llevamos plafones. Estos nos sirven para ver qué altura tenemos entre el lecho bajo del plafón y nuestro primer peralte, si no hay inconvenientes en que una persona pueda pasar en este punto, en esta altura. Colocarle textos a cada una de las áreas que se van a ver intervenidas. En este caso son vestíbulos y nuestros descansos. Si la última fuera la azotea, aquí por supuesto iría la azotea con sus respectivos rellenos si es que van o si va a salir a una caseta.
Ya podemos aquí tener cotas de alturas, considerando ya nuestra estructura. Aquí voy a hacer mención de que, por ejemplo, aquí no vemos cotas que sí se necesitan para colocar la cimbra. Estas cotas o dimensiones seguramente estarán en el plano estructural, lo que es conveniente que siempre se revisan estos planos estructurales. En caso de que no existan ahí, una de dos, se le sugiere al estructurista colocarlas, o también en el arquitectónico deberían de aparecer siempre que sean iguales, porque esto le ayudará al constructor ver qué dimensión necesitan para empezar a colocar su cimbra. Estas cotas de esta estructura son primordiales, a diferencia de otras que veremos ahorita a continuación, porque es lo primero que se va a construir. Aquí tenemos una referencia de colocación de nuestro barandal, y lo que se está tomando en cuenta son unos puntos de las soleras que van a ser nuestros apoyos, no tanto del barandal. Este es para su colocación. Si se repiten en los siguientes niveles, basta con que aparezca en uno y se repite. Ahora, aquí vemos dimensiones de distanciamiento de nuestras soleras y la longitud total del pasamanos. Estas cotas al que le van a servir van a ser al herrero. Y tenemos otra serie de cotas que seguramente en detalle veremos de cuáles son, unas que son importantes. Y tenemos aquí unas de nuestras huellas y nuestro peralte. Voy a hacer aquí otra vez otro paréntesis respecto al peralte de nuestros escalones. Desde los años 50, más o menos, ya se analizó cuál es el peralte ideal de los escalones. Si ustedes visitan edificios de esos años, nos encontraremos con unos peraltes de 16, no más de 17 centímetros. Y cuando uno va subiendo, realmente son muy cómodas. Cuando uno llega al nivel al cual pretende uno ir, es muy poco el agotamiento en relación a los nuevos peraltes que estamos considerando para nuestros nuevos edificios. Consideramos de 17.5, si bien nos va, o de 18. Aquí viene algo interesante, porque cuando nosotros definimos nuestros niveles de piso terminado, los dividimos entre estas dimensiones y calculamos el número de peraltes. Y hay unos que llegan a ser de 17.75 centímetros. Eso es un absurdo. Imagínense estar considerando esos milímetros en obra, digo, por mucho que se tome en cuenta, pues, si ustedes revisan su cinta métrica, díganme cómo considerar en obra esos .0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros. Al contrario, de esa altura que ya definimos de niveles de piso terminado, calculamos de 16 a 17 centímetros y ajustamos en nuestro desarrollo para ver efectivamente cuántos peraltes van a ser y qué altura es la que realmente vamos a considerar. Realmente hay quien utiliza 17.5 y 18, pero yo les pregunto, ¿los niños no circulan por escaleras? ¿Las personas de la tercera edad no circulan por escaleras? Hay que considerarlos también, porque generalmente nosotros, siendo estudiantes, todo se nos facilita, pero nunca pensamos en que hay niños que van a subir, en personas de la tercera edad que van a subir, o incluso personas que vayan en muletas. Eso sí nos ha tocado ver. Les repito, eso ya se hizo en los años 50 y yo creo que se tienen que retomar, porque son medidas que ya están muy bien analizadas. No sé en qué momento se decidió cambiarlas, pero yo soy de la idea que hay que volver a retomar ese peralte de entre 16 y 17, no 16.3 milímetros. Es muy complicado en obra estar considerando milímetros. Esto nos va a servir para todos nuestros planos de detalles. Preferentemente hay que cerrar en centímetros y a lo más medios centímetros, que es 5 milímetros. Esto les quería comentar respecto a las cotas, y es una información que sí necesitamos en nuestros cortes de escaleras. Por supuesto que derivado de ello vamos a tener nuestros niveles. Nunca se nos deben de olvidar nuestros niveles y ponerlos en todos los lugares donde sea necesario, ya que acuérdense que en obra lo que toma más en cuenta el constructor son los niveles, y de ahí ya toma sus cotas. Ya una vez que tenemos nuestra escalera, decidimos cuáles son los detalles que necesitamos hacer y en los cuales nos va a permitir visualizar el detalle de nuestra obra, cómo los vamos a resolver. Mientras más detalles haya, es mucho mejor. No se pueden omitir, porque entonces no estamos pensando como diseñadores cómo vamos a resolver nuestros detalles, y a final de cuentas eso es lo que se ve ya una vez que se termina la obra. Vamos a ver ahora algunos detalles, y va a ser algo parecido a lo que vimos en los cortes por fachada. Una vez que ya tenemos nuestros cortes de escalera, ya podemos decidir cuáles son los detalles que más nos interesa resolver de la misma.
Tenemos aquí un detalle 3 que tiene que ver realmente con el barandal, en la cual estamos especificando nuestro elemento de fijación, que es una solera de acero inoxidable, y en la cual se va a soldar nuestro tubo o pasamanos. Hay que recordar que el mejor material para pasamanos de todas escaleras y barandales siempre va a ser el acero inoxidable, y en términos de antropometría, de 2 pulgadas. Este detalle 3 corresponde a este. Está indicado nada más en un solo punto, pero nos va a regir para todo el dibujo que nos aparezca de nuestros barandales. Tenemos un detalle 4, que es la llegada de nuestro falso plafón rematando a una trave. Aquí lo importante es un canal de aluminio que tenemos como separación entre los dos materiales. Si ustedes ven en escala 1:25 es imposible verlo. Por eso es necesario hacer este detalle para poder especificar nuestro canal de aluminio. Detalle 5. Es el detalle de fijación de un barandal que está adosado a nuestra losa de concreto. Este barandal ya hay un detalle con todas sus especificaciones y su diseño. Aquí lo importante es ver que se va a fijar a una placa de 4x6 por 1/4 de pulgadas y se va a fijar con 2 tornillos rondanas y taquetes Hilti a nuestra losa. Pero también tenemos un ángulo que nos sirve de frontera para poder recibir el pegazulejo que se empleará para nuestra loseta de cerámica. Aquí están las especificaciones de todo este detalle y sus cuotas. Y tenemos otro detalle 6 que tiene que ver con un desagüe, que es un tubo. Aquí lo importante es esta pequeña canal que nos sirve para recolectar el agua, que va a un lado de los escalones, pero también va a recolectar la que pueda caer en nuestro descanso, y de aquí se va un tubo galvanizado de 2 pulgadas, igual con sus dimensiones en corte diagonal y las demás especificaciones. Tenemos el mismo corte, pero aquí vamos a anexar 2 detalles que tienen que ver con nuestro escalón. ¿De qué está hecho? Aquí en escala 1:25 no se ve, pero por eso lo estamos haciendo en escala 1:5. Este detalle va a corresponder a todos nuestros arranques de entrepiso, y aquí ya podemos especificar de qué material es. En este caso tenemos unos escalones prefabricados de concreto F' igual a 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, armado con acero del número 3 a cada 15 centímetros en ambos sentidos, acabado martelinado fino. Y lo vamos a pegar con mezcla cemento-arena proporción 1:5. Pero antes se tiene que forjar con tabique rojo recocido asentado con mortero arena 1:6 sobre nuestra losa de concreto. Y aquí vienen ya sus medidas de nuestro escalón para que cuando este prefabricado se vaya a hacer, pues ya retomen aquí las medidas para que puedan hacer su cimbra o su molde. Y tenemos un detalle 2 que es la llegada, ya sea a descanso o a entrepiso. Va a ser muy similar. Y lo mismo, aquí en este caso nos está apareciendo un firme de concreto en el descanso. No va a ir propiamente una loseta. Está concebida con la misma rugosidad que nuestro escalón, y hay que ver cómo va a ser la unión entre el firme y nuestro escalón. Nuevamente, no me queda más que decirles que cada escalera nos va a representar detalles nuevos dependiendo de su diseño, dependiendo de lo que vayan a proponer, siempre cómo se van a fijar, de qué materiales van a estar hechos, cómo se van a interrelacionar unos a otros, y sobre todo trabajar mucho con el ingeniero estructurista, porque él es el que nos va a dar finalmente las dimensiones en cuestión estructural. Algunas características que deben de tener nuestros escalones es que la superficie de las huellas debe de ser antiderrapante. Cuando tenemos superficies lisas, debemos considerar una franja antiderrapante cercana a la arista. Pueden ser estas dos opciones: que la arista o nariz a todo lo largo del escalón tenga un acabado rugoso, o bien colocar tiras de cinta antideslizante. En cuanto a las aristas, deben ser boleadas o achaflanadas, que pueden ser en ambos casos de 2 centímetros. Todo parece indicar que los arquitectos proyectamos nada más nuestros espacios como si fueran de día. Nos olvidamos realmente de todo lo que pueda suceder en la noche, en la cual lo principal es la iluminación de nuestro edificio, y en el caso de nuestras escaleras no es la excepción. Siempre las diseñamos olvidándonos de cómo las vamos a iluminar. Consideremos que son circulaciones de público y estas no se pueden quedar sin iluminación. Y en ocasiones sí me ha tocado
que esta parte del diseño se le deja en manos del ingeniero eléctrico, cosa que no debe de ser, porque a final de cuentas los que están diseñando los espacios somos nosotros los arquitectos, y para lo cual tenemos que dar por lo menos el criterio del tipo de iluminación y los modelos de nuestras luminarias. Esto es esencial, por eso se hacen planos de plafones e iluminación. En este caso, es una escalera muy sencilla. Propusieron dos tipos de luminarias para esta área exclusivamente. Una es luminaria lineal de sobreponer modelo Canal Torreón, marca ELMSA, 1 por 28 watts. Esta luminaria ya no se encuentra en catálogo porque era de luz fluorescente. En la actualidad ya lo que predomina es la luz LED. Pero para las características de nuestro local y bajo este descanso, con este era suficiente. Realmente no era una luz decorativa, sino más bien tenía un sentido más funcional de iluminar un espacio, que no iba a ser muy transitado. La otra luminaria también es lineal, pero este es de suspender, modelo clásico con malla protectora marca ELMSA. Es muy parecida a esta, pero también ya se descontinuó. Ya estos dos modelos ya no existen. Entonces, cuando pasamos esta parte de iluminaciones de nuestra escalera, tenemos la obligación de revisar los catálogos del fabricante que ustedes quieran, preferentemente, y no consultar las de los distribuidores. Esta luminaria de suspender, por supuesto que va bajo nuestras losas. Si hubiéramos querido que fueran empotrables, entonces nos hubiéramos visto en la necesidad de colocar un falso plafón. Eso sí nos ayudaría, sobre todo por las tuberías. En este caso, se está considerando que tanto las cajas registro como la tubería vayan ahogadas en nuestros elementos de concreto. No hay ningún problema, pero lo que sí, nuestras cajas registros deben de quedar visibles porque precisamente son para eso, para que se puedan manipular cuando sea necesario porque así lo requiera un mantenimiento. Pero a los arquitectos no nos gusta ver eso, así que es esta parte que no pensamos cómo debe de ser. Hay quien prefiere iluminar muy por abajo de los escalones. Habría que escoger unas lámparas que sean empotrables al muro y acotar los centros para que el constructor las vaya ubicando y nosotros le digamos dónde deben de ir. De hecho, en nuestro plano de plafones e iluminación tenemos que acotar los centros de nuestras luminarias. Aquí en este caso siempre tenemos como referencia nuestros paños de muro. Y obviamente, por ejemplo, aquí hay un vestíbulo que sus luminarias son totalmente distintas a las que tenemos, porque son casos distintos. Así que cuando diseñemos nuestra escalera, pero sobre todo cuando estemos haciendo estos planos de detalle, sí debemos de ver esta parte de la iluminación, no debemos descuidarla. Esperando que esta información te sea de gran ayuda, te espero para el siguiente video en el cual abordaré el detalle de sanitarios. Así que, hasta la próxima. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.